necesitamos es humillarnos, Señor. Oh Dios mío, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere a tiempo. Oh Señor de la gloria, en este momento nos humillamos, Señor, de todo nuestro corazón. Nos humillamos, Dios mío, principalmente mi persona se humilla delante de ti. Apenas reconozco, Señor, que todo proviene de ti, Señor, que no hay más allá un Dios fuera de ti, Dios poderoso. Así como nuestros hermanos católicos piensan que para el dolor de cabeza, para el chofer existe otro santo, para el casamentero Santo Antonio existe otro santo. Es todo mentira de Satanás, es todo mentira del diablo. Para nosotros existe solamente un único Dios, Señor de la gloria, y un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Oh Dios mío, tú enviado, tú ungido, Señor. Oh Padre maravilloso, el profeta que debemos escuchar, Señor. Por eso Él nos dijo, no les voy a juzgar por las palabras que ha hablado, ella les juzgarán, dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, tu voluntad y a servirte con alegría, con amor, Señor, a cumplir tus mandamientos con alegría, Señor, con esa alegría que nosotros podamos sentir, ver las cosas espirituales cada vez más claras, Señor. Es verdad que conocemos en poco en este mundo, mas, Señor, en ese poco queremos conocerte. Ahora también nos dice, hasta los demonios dicen que creen en Dios y tiemblan. Oh Dios poderoso, no nos hagas, Señor, como los demonios, mas también queremos creer y, Dios mío, colocar en práctica nuestra fe. Oh Señor de la gloria, oramos para buscarte a ti. Danos, Dios mío, lo que nosotros necesitamos para estar en tus manos, Señor de la gloria. Oh Dios poderoso, ten misericordia, Señor, de cada uno de tus hijos que están en este lugar, Señor, que están, Señor de la gloria, buscándote a ti, Señor, a Dios poderoso. En este momento, Señor, que nosotros podamos entender tu voluntad, buscando, Señor, como dice tu palabra, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A todos les hablan, Señor, de tu evangelio. A todos les hablan, les comunican de tu palabra, pero ellos no les aprovecha de nada, Señor. A muchas personas no les aprovecha de nada, porque ellos no colocan la fe acompañada de obras, Señor. Porque nos dice tu palabra en Hebreos 4, en el verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, el evangelio, como a ellos, pero no les ha aprovechado el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Oh Dios poderoso, oh Dios mío, la fe tiene que ir acompañado, Señor, de la obra, Señor. Así como Abraham creyó, dijo, sal de tu parentela y ve a un camino, a un lugar donde yo te prepararé todas las cosas. Él creyó y fue detrás de eso, Señor. Así también nosotros, Dios mío, podamos creer y ir atrás de aquello, Señor. Oh, Dios poderoso, cuántos hermanos, cuántas vidas, Señor, muchas veces dicen que creen en Jesús, pero sus obras lo niegan, Señor. Dios maravilloso, cuántos están, Señor, haciendo cosas erradas. ¿Cuántos están, Señor, constantemente afrentando a tu palabra, Señor? Como está escrito aquí en Tito, Señor, profesan conocer cuántas cosas deberíamos hacer bien, cuántas cosas deberíamos, Señor, nosotros colocarnos en la posición para ser murando, y estamos hablando mal contra nuestro prójimo, estamos calumniando cosas que no te agradan,
agrada, Dios mío. Oh Dios poderoso, ten compasión de nuestras vidas, ten misericordia, Señor, de nuestras almas, Señor. Miserable de nosotros, Señor, si andamos de esa manera. No, ¿quién nos podrá librar, Señor, de esa mano de Satanás? Porque, Señor, nos volvemos instrumentos de Satanás cuando nosotros, Señor, calumniamos a los hermanos, mentimos, cuando nosotros estamos, Señor, murmurando, cuando, oh Dios mío, en vano de nada nos sirve profesar conocer, Señor, las cosas y no colocarlo en práctica, Señor, así como está escrito en tu palabra, Señor. En el capítulo 24 de Mateo, oh Dios mío, cuando, Señor, el sembrador, cuando la persona construye la casa, Señor, edificando la casa, oyendo y haciendo, Señor, mas aquel que le escuchaba, solamente escuchaba, Dios mío, no podía, Dios poderoso, no podía, Señor, y era completamente, Señor, de una manera que no te agradaba, y venían las tempestades, los problemas, y acababa con esa casa, Señor. Así también está escrito en tu palabra, Señor, aquel que cree y no obedece, entonces, Señor de la gloria, pasan luchas, y cuántas veces, Señor, vienen las luchas, primeras luchas, y ya se aparta de tus caminos, y no debe ser así, Señor. Oh Dios poderoso, aquellos también hombres, Señor, las 5 vírgenes prudentes, Señor, y las 5 vírgenes necias, Dios mío. Oh Dios poderoso, tu palabra nos dice, es tan enfática, Dios mío, tu palabra nos dice, Señor, que habían prudentes y habían insensatas, Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomadas sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron y sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite y sus vasijas juntamente con sus lámparas, Señor. Y tornándose el esposo, tardándose el esposo, Señor, cabecearon y todas se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor, una oración, un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, danos porque nuestra lámpara se apaga. Oh Dios poderoso, tu palabra nos dice, Salmos 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Cuando nosotros escuchamos la palabra solamente y no colocamos en práctica, es como si tuviéramos una lámpara sin aceite, Señor, con el cual puede encender esa luz. Oh Dios poderoso, y esas insensatas, Señor, no pudieron, Dios mío. Oh Dios, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Oh Dios tremendo. Después también vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no les conozco a ustedes. No les conozco, Dios mío. Qué palabra terrible, Señor. Qué palabra, Dios maravilloso. No los conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora, nos dice tu consejo, Señor. El del hombre ha de venir. ¿En qué día va a venir el Hijo del Hombre? Oh Dios mío, porque el reino de los cielos es como un hombre yéndose, oh Dios poderoso. Lejos llamó a sus siervos y les entregó a sus bienes. A uno dio 5 talentos y al otro 2, y al otro, guardando tu palabra con alegría. Y cuántos, Señor, están viviendo de emociones. Esta generación maligna y adúltera, Señor, comienza, Señor, a comenzar a emocionarse. Cuántos predicadores que no temen tu palabra comienzan a ofrecer, Señor, a ofrecer las bendiciones, mismo que
estuviera desobedeciendo a la persona, comienzan a ofrecerle grandes milagros, comenzamos a cuenta contigo, de nada nos servirá. Muchos de los estaban alegres de tus discípulos, Señor, mas tú les dijiste, Señor Jesús, no se alegren por lo que los demonios son expulsados, y muchos hoy en día se alegran, Señor, porque están operando señales, prodigios y maravillas. ¿Cuántos están operando, Señor, sanidades? Mas, Señor, el Señor nos dijo, no se alegren por eso, alégrense porque vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Oh Dios poderoso, que nosotros no perdamos el foco, que nosotros no perdamos nuestro ojo del autor y consumador que eres tú, Señor Jesús. Oh Dios poderoso, Dios maravilloso, ayúdanos, Señor, a ser prudente. Oh Dios mío, porque cuando el esposo cerró la puerta y no les conozco, dijiste, Señor, apártense de mí, malditos. En otra palabra dice, en griego dice, Señor, anomia, Dios mío, apártense de mí, anomia, aquellos que no tienen ley, Señor, muchos, Señor, hoy en día empiezan a despreciar tu palabra, empiezan a despreciar el Antiguo Testamento, Señor. Cuántas personas están despreciando, Señor, las profecías, cuántas personas están despreciando todos los escritos del Antiguo Testamento, Señor. Oh Dios poderoso, y ellos dicen, no existe más ley, no existe más ley, podemos hacer todo lo que quieran. Oh Dios mío, y solo Jesús quiere el corazón, mas tu palabra dice, Señor, en el último día tú les dirás, apártense de mí, hacedores de maldad, anomia. Oh Dios poderoso, ten misericordia, Señor. Oh Dios mío, oh Dios poderoso, ten misericordia de nosotros, Señor. Señor de la gloria, ten compasión, oh Dios mío. Así también, Señor, como nos dice, Señor, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará unos los otros como aparta el pastor de las ovejas sus cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Oh Dios poderoso, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, Señor, cuando te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, oh Señor de la gloria, y cuando te vimos forastero y te recogimos y desnudo te cubrimos, lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Oh Dios poderoso, qué palabra terrible, semí, anomia, vosotros sin ley, ustedes que dicen que no hay ley, ustedes que dicen que la ley ya no existe, oh Dios poderoso, y si no hay ley, entonces no hay pecado, Dios mío. Señor de la gloria, ellos mismos, Señor, se contradicen, ellos mismos, Señor, están perdidos, más perdidos, Señor Dios poderoso, son ciegos, guías de ciegos, mas, Señor, también son una alma, Señor. Ten misericordia de esas vidas, ten misericordia de esas almas, Señor. Seas tú mismo visitándole, haciéndole entender tu soberana voluntad. Es momento de ya no estar andando con fingimiento, es momento de no estar pensando en las riquezas. ¿Cuántos cantores están vendiendo tu palabra? ¿Cuántos predicadores están comerciando la fe? Mas, Señor, ten misericordia de ellos, Señor. También son una alma, Dios mío. Sálvalos, Dios poderoso. Por la ignorancia de su corazón están hablando. Oh, Dios mío, mas, Señor, tú puedes, Dios mío,
mío, Dios poderoso, rescatar esa alma también. Oh Señor de gloria, Señor, tú transformas, tú puedes transformar en un abrir y cerrar de ojos, Señor. Sálvalos, Señor, así como tú, Señor, tapaste los ojos de la casa de Judá en este momento, hasta el momento del cumplimiento de la plenitud de los gentiles. Así, Señor, tú también puedes, Señor, levantar el velo, esclarecer el velo en este momento, Señor, cuando todos están, Señor de la gloria, no sabiendo qué hacer, mas tú puedes, Dios mío, entender ese propósito, hacer entender a tus hijos, Señor, en este momento, Dios mío. Yo te agradezco, Señor, y también sé que tú tendrás, Señor, compasión de esas vidas. Yo también sé, Señor, que tú te compadeces, Señor, de la gloria de cada uno de tus hijos. Así también, Señor, yo te presento la vida, Señor, de nuestros amigos que están en los grupos de las redes sociales, están en los grupos, Señor. Te presento la vida de nuestros hermanos, Señor de la gloria, nuestros hermanos, Dios mío, que están en los grupos de los celulares, oh Dios mío, que están en los grupos, Señor, de WhatsApp, Señor de la gloria, te presento a cada uno de ellos, Señor, con ese mi contacto, Señor, los contactos de mi teléfono, Señor, tu palabra, Señor, es maravillosa porque tú eres omnipotente, omnipresente, omnisciente, tú lo conoces todo, y todos los 475 contactos que tengo, Señor, tú puedas visitarlo, Dios mío, tú puedas visitarlos, Señor, a cada uno que los tengo agendado, y no solamente a ellos, también, Señor, aquellos que están en los grupos, Señor, que no los tengo agendados. Visítalos a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, mismo que no estén en tus caminos, Señor. Sé que tu Espíritu puede hacer todo lo posible para entrar en contacto con esas vidas. Espíritu de Dios, manifiéstate sobre esas vidas, sobre esas almas, enseñándoles el camino, redarguyendo de todo pecado, Dios mío, oh Dios poderoso. Así te presento, Señor, cada vida, cada familia, Señor, no solamente esas familias, mas también, Señor, te presento mi familia, Dios mío, mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, Señor. Te agradezco desde ya, porque siempre tú los has guardado, siempre tú los has protegido, y no será de otra manera, Señor. Sé que tú los guardarás, Dios mío. Oh Dios poderoso, solo puedo agradecerte por ellos, Señor. Y también, Señor, encomendarle, siempre dejarle en tus manos, Señor, a todos ellos. Así también a los familiares de mis primos, mis primas, Señor. Allá en Bolivia, la casa de oración, Señor, que está allá con el hermano Guido, su familia. Oh Dios, poder la casa de oración, Señor. Seas tú mismo visitando, Espíritu de Dios. Así también el grupo de nuestro hermano Pastor Averaldo, seas tú mismo visitando a cada uno de los miembros, Señor. Así también te pido por el grupo de hispano de Peñas, Señor, que también están con un propósito de orar en la medianoche. Escúchalos, Dios mío, renuévalos sus fuerzas, va de encuentro con esas vidas, Señor, oh Dios poderoso. Así también nosotros tenemos un grupo, familia en Cristo, Señor, visítalos a ellos, Dios mío. Así también los hermanos de Uruguay, Señor, visítalos, Dios mío. A los hermanos que están en Argentina, visítalos, Padre Santo. Cuántos pedidos de oración nos han alcanzado, y muchas veces nosotros nos olvidamos. Esas personas que están con ABC, que están con diferentes enfermedades, en esta hora sé que, Señor, tú, Señor, tú tienes compasión de las vidas. Oh Dios mío, visita su salud de esas vidas, y en el nombre de Jesucristo, cualquier enfermedad que estuviera atando el enemigo, cualquier espíritu impuro sea reprendido en el nombre de Jesús. Salga de esa vida, salga de esa casa, salga de esa familia. Oh Dios poderoso, qué maravilla, Señor. Qué maravilla, Señor, poder ver tu operar, Señor, tus milagros, tus maravillas, tus misericordias, Señor, tu clemencia, tu piedad, tu compasión, Dios mío. Oh Padre bendito, en esta hora, Señor,
Aprovechar también, Señor, orar por los enfermos que están en los hospitales, con esa enfermedad, Señor, que está asolando la tierra. Seas tú mismo, Señor, Espíritu de Dios, convencido de pecado esas vidas y que ellos puedan reconocerte, que ellos puedan salvarse, Señor, y ellos puedan entender tus misterios, y aquellos que se arrepientan, Señor, quítalos de esa enfermedad, Dios mío, así como el faraón, Señor, se arrepentía y tú quitabas las plagas, Dios mío. Yo sé que tú también, Señor, quieres hacer lo mismo. Tú estás interesado de ayudarnos, oh Dios poderoso, que cada uno de ellos te permita ayudarles a ellos, Señor, te permitan que tú les ayudes, oh Dios poderoso, Dios maravilloso. Sé que estás interesado, preocupado con cada vida, Señor, porque a ti no te agrada la muerte del impío, mas que todos procedan al arrepentimiento, Dios, oh Dios poderoso, que ellos puedan entender, Señor, en esta hora también, Padre maravilloso. Quiero presentarte, Señor, los ministerios, Señor. Cuántos ministerios, cuántas iglesias, cuántos siervos, Señor, están de todo corazón volviendo a ti, Señor. Gloria a ti por eso. Alabado sea tu nombre por eso, Señor. Cuántos siervos están volviendo, verdad, Señor. Y por eso, Señor, es una alegría, Dios mío, es una tremenda alegría que nosotros podamos sentir, Señor, cuántos hermanos se vuelven a ti, Dios mío, Dios poderoso, cuántos hermanos, Señor, están buscando tu presencia, y algunos, Señor, que no te conocían por enfermedad que asola la tierra, Señor, ellos te han conocido, pero ellos no tienen una noción. Por eso yo te pido, Espíritu Santo, visita esta casa, visita esta familia, visita, habrán de venir, Él los enseñará, Él los consolará, consuela los corazones, Señor, de aquellas vidas que han perdido su ser querido, consuela, Espíritu de Dios, consuela. Solo tú puedes consolar, solo tú puedes dar aquella paz, aquella confianza de que está en tu presencia aquellas otras vidas. Ten compasión y misericordia, Señor, de esas almas. Ten compasión y misericordia, Señor, de aquellas vidas que no están consiguiendo respirar, y seas tú mismo manifestándote, Señor, como siempre lo has hecho, Dios mío, a un segundo de la muerte. Tú te has manifestado soberana voluntad. Háblales para que ellos se arrepientan, Señor, porque hay una chance, Señor, aquellas vidas que están enfermas, si usted se concertan contigo. Sé que tú eres todo maravilla, sé que tú eres solo misericordia y tú perdonarás sus pecados, porque tu palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Oh Dios mío, Dios poderoso, ten compasión, Señor. Sé que, Señor de gloria, tú tienes esa compasión con esas vidas. Yo no me olvido, Señor, de aquel ladrón en la cruz, Señor, que él ha reconocido que él verdaderamente merecía ese castigo. Y él dijo, Señor, verdaderamente, yo merezco ese castigo, Dios poderoso. Así también cuantos enfermos puedan reconocer verdaderamente, yo merezco esta enfermedad, mas, Señor, ten misericordia de mí. Solamente esa palabra, Señor, así como Pedro, Señor de la gloria, él tuvo, Señor, estaba con esa fe de caminar por las aguas, más con el tiempo, Señor, con quitar los ojos de ti, Señor Jesús. Él se comenzó a hundir, Señor de la gloria, al ver los problemas, mas él solamente hizo una pequeña oración diciendo, Señor, sálvame, y tú le salvaste, Dios. Oh Dios poderoso, sé que, Señor, cualquier vida que estuviera en esa enfermedad, que estuviera, Señor, con esa enfermedad, Señor de la gloria, tú puedes, Señor. Si Él dice, Señor, sálvame, tú puedes salvarle, Dios. Ten misericordia, visita, Espíritu Santo, esas vidas. Yo te pido de todo mi corazón, oh Señor de gloria, así también mi vida, Señor, continúa, Señor, dame fuerza para buscarte más, para analizar tu palabra, para buscar en tu palabra las cosas que a ti te agradan, Señor, que yo no pueda, Señor, despistar no pueda sacar de mi vista,
y de mi misión, Señor, tu palabra, que yo constantemente pueda estar viendo tu palabra, así para alimentarme primeramente, vivificar esa tu palabra en mi vida y así también pasar a mis hermanos. ¿Cuántos hermanos están, Señor, dándome los mensajes, Dios mío, de que les está ayudando, Señor, aquello que tú me has enseñado a mí, Señor, por medio de, Señor, enseñanzas, por medio de libros, por medio de, Señor, por medio de tu palabra, Dios mío. Así, Señor, yo te pido que tú puedas edificar a tu pueblo con cada palabra que salga de mi boca, Señor, que tú puedas liberar a tu pueblo con cada palabra, Señor, y puedas reprender todo espíritu de engaño que tiene llegado a sus oídos. Mi Señor, tú puedas, Señor, glorificarte en esa vida, Señor de la gloria, que ellos reconozcan que solamente tú puedes hacer esas cosas y no me recuerden, Señor, propios milagros, y no me recuerden, Dios mío, yo no quiero la gloria, Señor, la gloria es tuya, la gloria todo proviene de ti. Si hay un pequeño conocimiento, es de ti. Si hay una pequeña sabiduría, si hay un pequeño milagro, si hay un grande milagro, todo proviene de ti, Señor, y nada del hombre, porque como está escrito en tu palabra, es como un vapor, Señor, que de repente de un rato a otro se esfuma, Señor. Oh Dios poderoso, nosotros no somos nada, pero sí, Señor, contigo somos más que vencedores. Oh Dios poderoso, continúa capacitándome más, Señor, tu sabiduría perfeccionando en mi vida, Dios mío, para que puedas, Señor de la gloria, a manifestar tus palabras. No palabras simples, Señor, no palabras, Dios mío, que solamente traigan entretenimiento. Ayúdame, Señor, a manifestar tus palabras en cada corazón, Dios mío. Ayúdame a que cada persona pueda entender la voluntad tuya, Señor. Oh Dios poderoso, agradezco, Señor, por cada momento que tú has derramado sobre mi vida. Agradezco, Señor, por cada momento que tú has dado a mi vida, poder estar en tu presencia, Señor, y así también por esta oportunidad que tú has permitido, para que todos nosotros podamos buscarte de todo corazón, para que nosotros podamos buscarte de todo nuestro ser. Así, Señor, que yo pueda buscarte, Señor, y no solamente en esta cuarentena, sino también, Señor, esa fuerza de buscarte en todos los momentos sea, Señor, cada vez más crezca y no disminuya, Señor, que esa sed de buscarte, de orar, de hablar contigo, cada vez crezca en mi vida y no disminuya, mismo acabando la cuarentena, Señor, ir a mi trabajo, orando a ti, hablando contigo, Señor de la gloria, orando en espíritu, Señor, constantemente, para que yo pueda estar conectado a ti, Señor, porque conectado a ti soy una fuente de agua viva, mas si yo estuviera desconectado de ti, soy apenas, Señor, un veneno, Dios mío. Ten misericordia de ser un veneno. ¿Cuántas venenos están predicando los púlpitos, Señor, que han perdido tu temor y están predicando los púlpitos, Señor, llevando veneno a tu pueblo, llevando paja a tu pueblo, Señor, mas que yo no sea uno de ellos? Líbrame, Dios mío, de esa actitud. Ten compasión de mi vida, Señor, opera maravillas y prodigios en mi vida, para tu gloria, para tu gloria se manifestar cada día, Señor, en la tierra, en los hermanos, Señor. Usa, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas, como un canal de bendición. Usa, Señor, como un instrumento de bendición para tu pueblo, Señor. Úsalo, Dios mío, y que nosotros cada día queramos separarnos para ti, purificarnos más para ti, como está escrito en tu palabra. Quien es santo, santifíquese más todavía. Quien es puro, purifíquese. Quien es limpio, límpiase más todavía. Oh Dios poderoso, en esta hora yo te pido, Señor, purifica mi vida en tus manos, con tu preciosa sangre, Señor Jesús. Oh Padre maravilloso, yo te agradezco por esta oportunidad. Poderoso, confirma, Dios mío, esas maravillas en tu pueblo, esa elevación espiritual en tu pueblo, y que cada uno pueda seguir constantemente a tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Hermanos, en este momento
estamos terminando ya esta otra cita con el Señor. Y bueno, vamos a continuar, amados hermanos, buscando siempre una alegría. Invade mi cuerpo, un gozo, un momento tan maravilloso, amados hermanos. Y sé que ustedes también están sintiendo lo mismo. Vamos a buscar, Señor, vamos a buscar al Señor, porque solo el Señor tiene todo lo que nosotros necesitamos. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, y queden todos en la paz de nuestro Señor Jesucristo.